Ya vimos lo que es una persona, ¿sí? Ya vimos lo que se refería, porque el título de la lección es una persona, dos naturalezas. Recuerde que estamos conociendo a Jesús, estamos conociendo a la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces hablamos que Jesús es una persona, ya explicamos qué es eso de persona, cómo se compone, persona de dónde, ¿verdad? Es de Dios de la Trinidad, ¿sí? Ahora vamos a pasar al tema, a la segunda parte de ese título, ¿verdad? Una persona, pero son dos naturalezas, ¿sí? Y el día de hoy vamos a enfocarnos más en la naturaleza divina de Cristo, ¿sí? Vamos a ver cómo la Biblia, y de hecho todo el estudio, casi todo el estudio es escudriñando un solo texto. Con eso tenemos, y escudriñando con soporte bíblico demás, ¿verdad? Pero haga cuenta que vamos a deshebrar un solo texto, y va a ver lo complicado y muchas veces lo irresponsables que somos en leer la Biblia así nomás. Cuando un texto tiene, y hoy lo va a ver, hoy lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver las dos naturalezas, mis hermanos. La verdad de que el Padre es Dios, hablando de Dios Padre, ¿sí? En el Antiguo Testamento, esa verdad nunca o regularmente nunca es atacada. Está bien asentado que Dios Padre es Dios, es la divinidad, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, muchas sectas niegan la deidad del Hijo y del Espíritu, ¿sí? Ya el Espíritu lo tocaremos más adelante en el estudio porque el Espíritu también es Dios. Y regresaremos a repasar un poquito lo que hemos visto. Entonces, pero lo que es más atacado es la persona de Cristo, su deidad. Inclusive su humanidad, mis hermanos, no es tan atacada. Por eso quise enfocar un solo mensaje, un solo culto, para hablar de la divinidad de Jesús. Porque es lo más atacado. Y es lo que nos difiere, es lo que nos distingue de muchas sectas cristianas. O sectas y no cristianas también. ¿Sí? Entonces, para hablar de esto, para comenzar a hablar de Jesús, mis hermanos, y aunado al tema que le estoy diciendo de los ataques de la divinidad, tenemos que irnos o recordar el concilio de Calcedonia. ¿Me pueden poner la siguiente, por favor? El concilio de Calcedonia, mis hermanos. ¿Qué pasa en ese concilio? Consecuencia de los ataques que le estoy diciendo, porque el ataque a la deidad de Jesús, mis hermanos, ha ocurrido desde el principio de la iglesia. Desde los principios de que estaban los apóstoles, ha sido constantemente un ataque a la persona de Jesús. Entonces, ese concilio da lugar por ahí del 451 antes de Cristo, ¿sí? Ese concilio. Y ese concilio, mis hermanos, se hace o se juntan para dar respuesta a estos ataques que estaban sufriendo acerca de la divinidad de Jesús. En ese concilio, mis hermanos, es donde sale la frase que ya todos conocemos, que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿sí? Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es en ese concilio donde se define esa famosa frase, por decirlo de alguna manera, una frase que resume bastante lo que es la doctrina de la divinidad, pero también la humanidad de Jesús, ¿sí? Entonces, en esto, mis hermanos, en esto que Jesús es verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios, en esto consiste el gran misterio de nuestra fe. Es uno de los grandes misterios, ¿sí? Que Dios se manifestó como hombre. O sea, esa frase, Dios se manifestó como hombre, es lo que vamos a estudiar. Esto es un misterio no solo en el sentido bíblico de la palabra, como algo que no fue totalmente revelado en el Antiguo Testamento, sino también en el sentido trascendiente del entendimiento humano. En otras palabras, ¿sí? No solo es un misterio en el Antiguo Testamento, es un misterio en nuestro entendimiento limitado como seres humanos, ¿sí? Mis hermanos, les veo que estoy batallando mucho. La opción está del lado derecho, bueno, sí, derecho de ustedes. Ahí le dan clic y dice extender pantalla. Hay una opción por ahí que dice extender pantalla. Entonces, mis hermanos, ese concilio, otra vez, repitiendo, ese concilio da lugar, ¿sí?, a lo que es esa frase, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Así déjenlo, hermanos, así déjenlo. Ahí está. Gracias. Vamos a ver entonces, mis hermanos, en qué consiste que Cristo sea verdaderamente Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso? La siguiente, por favor. Perfecto. Antes de pasar a eso. Eso fue lo que hemos visto, mis hermanos. A grandes rasgos, eso fue lo que hemos visto. Una naturaleza, una esencia, ¿va?, que es la divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios
y son una sola esencia, un solo ser. Sin embargo, en Cristo, la que sigue, por favor. En Cristo, ¿sí? Tenemos dos esencias, dos naturalezas, ¿sí? Por eso de ahí viene el título, una persona de Trinidad, lo que forma una persona, lo que define una persona, pero Jesús tiene la singularidad de que tiene dos naturalezas, dos esencias, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahí está, ¿no? Un gráfico muy, muy básico. Jesús tiene tanto la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿La que sigue? La naturaleza divina. Vamos a hablar de eso. Y vamos a centrarnos en un texto particularmente, mis hermanos. La que sigue, por favor. Un texto particularmente. Y con ese tenemos más que suficiente. Juan 1, versículo 1. Y vamos a ver también parte del versículo 2. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cuántas veces no hemos leído eso y nos lo pasamos de corbata? ¿Qué es eso? En el principio. ¿Cuál principio? Si el principio no está definido, quiere decir que es el principio. O sea, el principio de todas las cosas. El principio de la creación. Entonces Juan aquí está refiriéndonos, y ahorita lo vamos a tocar más a detalle. Juan está hablando, nos está ubicando. Juan quiere que la cámara, ¿sí?, fotográfica se ubique en un punto en específico. En el principio. Antes del comienzo de los tiempos, mejor dicho. Antes del comienzo de los tiempos era el verbo. Y empezamos, ¿va? El verbo. ¿Qué es esa palabra? Esa palabra en el griego es logos. ¿Sí? Vamos a ver primero eso. En el griego, es logos. Recuerde que la Biblia fue escrita en griego. Ahora, hablando del Nuevo Testamento. Ahora, Juan tiene primordialmente dos audiencias. La primera son los griegos no creyentes, acuérdense que en ese tiempo que estaba el Imperio Romano, la cultura griega toda seguía ahí rondando, ¿eh? Y también los judíos. En la versión, me estoy adelantando un poquito, pero en la versión, en la King James Version y también en la Nueva Traducción Viviente, no lo traducen como verbo, lo traducen como la palabra. Entonces, y en español, nuestras Biblias es verbo. Vamos a empezar definiendo, otra vez, el contexto es importante, el contexto histórico es importante. ¿Qué entendían los griegos por la palabra logos? ¿Qué entendían ellos por la palabra logos? Bueno, para ellos, mis hermanos, en sus filosofías, de ahí donde viene Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos, ¿ah?, en su filosofía, el logos lo veían como una fuerza, como una energía, algo que había creado el universo y lo mantenía en orden. Pero no lo tenían definido, era algo abstracto. ¿Qué significa la palabra abstracto, mis hermanos? Voy a borrar esto un poquito. Para poder entender más o menos qué entendían, porque en redundancia, los griegos con la palabra logos. Ellos lo veían como algo abstracto. Abstracto. ¿Qué es algo abstracto? Imagínense una cancha de fútbol. ¿Sí? Aquí está la portería. Tiene las líneas, ¿va? Aquí está el portero, las de la esquina, ¿va? Aquí está la otra, más o menos así, así y así. El campo de fútbol, ¿cómo podemos saber cuando sale la pelota? ¿Cómo podemos saber que es un saque de meta? Porque sale por aquí. Y dependiendo de quién le pegó, es esquina. O saque de meta, dependiendo de quién la haya sacado. ¿Cómo sabemos que es un saque de banda? Porque sale por los lados. ¿Ah? ¿Qué pasa, mis hermanos, si yo hago esto? ¿Y cómo sabemos que es mano? O que el portero no salió de más. Porque están las líneas. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió la pelota? ¿Y el portero hasta dónde puede salir? Pues quién sabe, ¿eh?
no hay nada definido para yo poder entenderlo. No hay nada definido. Eso es abstracto. Algo que no está definido, que no tiene una forma que podamos entender, sino que cada quien lo interpreta como con el futbolito cuando estamos chiquitos, ¿no? No, pues el de la regla es el dueño del balón. Pero con esto nos quitamos esos problemas, ¿va? Pero ellos, los griegos, lo entendían, este logos, esta fuerza impersonal, abstracta, que no tenía forma, lo entendían como que esa cosa, ¿va?, es la creadora del universo y la que sustenta todas las cosas y le da orden a la naturaleza y se asegura que las cosas se hagan. Ellos entendían eso como logos, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí otra vez. Ellos entendían eso como logos. Eso es lo que entendían los griegos. Ojo, estoy diciendo eso, no estoy diciendo todavía que entendemos nosotros. Eso entendían los griegos, ¿sí? Logos como esa fuerza. Yo me recordó mucho Star Wars, ¿no? Que la fuerza te acompañe. Igual, es una representación abstracta de una fuerza que existe y que hace que las cosas se sucedan, ¿sí? Entonces, eso es lo que entendían los griegos. Ahora, cuando Juan hablaba de logos, el principio era el logos, ellos entendían, rápidamente los griegos entendían que era esa fuerza sobrenatural para ellos, ¿va? Esa fuerza sobrenatural abstracta que hizo que se hiciera todo. Eso es lo que ellos entendían. Ahora, los judíos era la otra audiencia. La palabra está traducido así en la King James Version y también en la Nueva Traducción Viviente. Está como la palabra y está exactamente así. Si usted ve la versión en inglés, la primera letra de la palabra palabra está con mayúscula. ¿Qué se refiere a eso, mis hermanos? Dice, les voy a leer cómo dice la Nueva Traducción Viviente. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando hablamos de la palabra, así, ¿sí?, se refiere a esa comunicación o expresión de Dios. ¿Sí? Se refiere a esa comunicación o expresión de Dios. La palabra, cuando hablamos de la palabra del Señor, que es un término muy usado en el Antiguo Testamento, se refería a la revelación de Dios. Nos encontramos varias veces, mis hermanos, con versículos en el Antiguo Testamento donde dice, y la palabra de Dios vino al profeta tal. ¿Sí? A eso se refiere. La palabra de Dios es la expresión de Dios. Ahora, para poder entender un poquito esto, un poquito más, mis hermanos, vamos a decir que usted quiere escribir una canción, ¿sí? Usted la tiene, ¿dónde al principio? Aquí. ¿Ah? Todo lo tenemos aquí. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando usted empieza a escribir? Su pensamiento empieza a tomar forma. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, esa canción ya no es parte de mí. Salió de mí, de lo que yo quiero impregnar, pero al mismo tiempo ya está ahí la canción. Ya no está conmigo adentro de mi pensamiento. Tomó forma, ¿sí?, y la expresé. Entonces, cuando hablamos de la expresión de Dios, es eso que Dios dijo y luego fue hecho. ¿Sí? Varias veces en la Biblia vemos que Dios advirtía, daba lo castigo y pasaba. ¿Sí? Parte de esa revelación, de la manera que Dios se reveló, tenemos que regresarnos al primer estudio. La revelación general o natural y la revelación especial. Esa revelación especial, ya habíamos visto que los profetas, cómo Dios se manifestaba, ¿sí? Pero también tenemos la revelación general o natural. Amén. Esa revelación, veíamos que también es una comunicación de Dios, una expresión de Dios, que Dios así se reveló al hombre, que Él creó todas las cosas. ¿Sí? Hoy voy adelantando un versículo que traigo aquí, que está en Génesis, versículo 2, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios lo dijo y se hizo. ¿Sí? Dios lo dijo, lo expresó y se hizo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que entienden los judíos por la palabra, como esa también ejecución de Dios a que se hagan las cosas. ¿Sí? Dios decía y se hacía. Eso entendían ellos como la palabra de Dios. Esa era su autoridad, esa expresión de Dios que hacía que las cosas se hacían. Cada vez que el profeta hablaba, ¿sí?,
Dios iba a manifestarse. En la creación, Dios habló y hubo creación, creó. Entonces, los griegos entienden como esa fuerza, algo ahí sin forma, que es el causante de que todo tenga orden y que haya sido creado. Y los judíos entendían como la palabra, como esa expresión de Dios que Dios hacía, y se cumplía. Traía las cosas a la verdad. Pero nuestras Biblias lo traducen o tienen la palabra verbo. Verbo, ¿verdad? ¿Qué es el verbo? El verbo es la parte, o gramaticalmente para poder entenderlo, el verbo es la parte de la oración que expresa una acción, movimiento o existencia. Ahí otra vez. El verbo es la parte de la oración que expresa una acción, movimiento o existencia. Si yo digo, Emily está corriendo, ¿cuál es el verbo? Corriendo. Esa palabra es la que expresa la acción, lo que está pasando, ¿verdad? Entonces quiero que vea esa comunalidad, o sea, esos mismos rasgos que tienen, o esos mismos parecidos que tienen esas tres palabras, ¿sí? El verbo de la acción, lo que sucede, ¿sí? No lo que estoy pensando, no, lo que sucede, ¿sí? Logos era esa fuerza que trajo a todas las cosas a la creación y que las sigue sustentando. La palabra era, los judíos, la expresión de Dios que se hacía realidad. Entonces, eso es lo que tienen en común. Están hablando de una acción, la ejecución de algo que Dios mandaba. Todo eso es el verbo. ¿Se da cuenta cómo lo pasamos así, como Juan por su casa? ¿Va? Pero bueno. El texto importante, o el que le da un giro a todo esto, al entendimiento de los griegos, al entendimiento de los judíos y a nuestro propio entendimiento, es el versículo 14. El que sigue, por favor. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? Logos, la palabra, la acción. Aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne. O sea, los griegos lo pensaban como algo impersonal, algo que no tiene forma, pero Dios nos dice, sí, tiene forma, y es una persona, y es mi hijo. ¿Sí? Los judíos lo veían como la palabra, lo que Dios decía y se hacía. Juan dice, esa acción de Dios es Jesucristo, encarnado. ¿Sí? Entonces, aquí, mis hermanos, es donde se empieza a abrir, ahora sí se abre el parteaguas, ¿va? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Es el logos encarnado. Es el verbo de Dios encarnado. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Vamos a regresar a un versículo que vimos al comienzo del estudio. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Ese versículo, mis hermanos, ese texto, lo vimos al comienzo del estudio. Y ese verso, otra vez, trae bastante peso a lo que estamos viendo ahorita. ¿Va? ¿Qué hablamos de que es la palabra? La expresión de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice el texto? Dios, habiendo ¿qué? Hablado. ¿Sí? La expresión de Dios. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y en muchas maneras a los padres por los profetas ya vimos qué significa todo eso, ¿sí? Y si no se acuerda, pues vuelvo a ver el primer estudio, ¿sí? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí ve la relación? Dios expresándose, la expresión de Dios, la máxima expresión de Dios es el Hijo, la palabra encarnada de Dios, ¿sí? Nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Ojo, por medio de quién también, perdón, por medio de quién hizo también el universo. Subraya esa palabra, por medio de quién. Y Dios ha hablado. ¿Sí? ¿Por medio de quién? Por medio de quién hizo todas las cosas. ¿Quién es ese quién? El Hijo, Jesús. Él es el resplandor de la gloria. Fíjese bien. Él es el resplandor. ¿Y qué dice Juan? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Que Jesús es la imagen del Dios invisible.
¿sí? Y aquí, bueno, el autor de Hebreos está diciendo que Jesús, el Hijo, es el resplandor de su gloria. Y luego vienen tres palabras bien importantes. Expresión. Exacta y naturaleza. Esas tres palabras son bien importantes. Por medio de quien hizo todo el universo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión. Otra vez volvemos a la palabra de Dios. ¿Verdad? La expresión, más o menos, 3/4. No, exacta, la misma esencia. ¿De qué? De la naturaleza de Dios Padre. Ese versículo, mis hermanos, es bien importante, está cargado con muchas cosas. Esas tres palabritas ahí, mis hermanos, está hablando de la naturaleza divina de Dios, de Cristo, perdón. Naturaleza divina de Cristo. Y sostiene, ¿qué creían los griegos de Logos? La creación y que lo sostenía. Cuando ese Logos, para que los griegos lo entendieran, dice Juan, ese Logos es Cristo. Por medio de quien Dios hizo todas las cosas y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, en un lugar diferente donde Dios Padre estaba sentado. Dos personas distinguibles entre ellas. Pero ahorita lo vamos a ver más. Entonces, este versículo lo estamos viendo por arriba, ahorita lo vamos a ver un poquito más. En el principio, dice Juan. La que sigue, por favor. Juan dice, en el principio. Aquí Juan, mis hermanos, hace un paralelo con Génesis hermoso, mis hermanos. En el principio. ¿Cuál principio? Ya lo vimos ahorita. En el principio Dios creó, perdón, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Y luego que dice, en el principio. Y luego que dice Colosenses 1:17, hermano Oscar Mora. ¿De quién está hablando ahí? Bueno, Erika. De Jesús, ¿sí? De Jesús. Entonces, Pablo nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten, ¿sí? Y Génesis nos dice, en el principio Dios creó todos los cielos y la tierra. A ese principio es al que está refiriendo. Y Pablo está colocando a Jesús antes de ese principio, ¿sí? No nomás eso, mis hermanos. Como le decía, el verbo es la palabra en acción. El que sigue, por favor. Dos textos otra vez para hacer ese paralelo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Se llevó a cabo, se hizo. Y vio Dios que la luz era buena y apartó Dios. Y fíjese, esto lo leo rápido, pero hay que leerlo lento. Ahorita van a ver por qué. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Paralelo, Hebreos 1:2. ¿Por medio de quién hizo también el universo? ¿Quién fue? ¿Por medio de quién dijo Dios en la luz y fue la luz? ¿Por medio de quién fue la luz? De Jesús, del verbo. ¿Sí? De el verbo, es el logos, de la palabra. Cristo mismo, Jesús. ¿Sí? Otro paralelo, el que sigue, por favor. Estamos hablando del Hijo, ¿sí? No Jesús la parte humana, o sea, la parte divina. Sí, tienes razón. Es más correcto decir el Hijo. No, y para que sepan, porque, no, la parte humana no existía todavía hasta que ya. Eso es otro punto, con la naturaleza humana. Y hubo un momento que existió la naturaleza humana. No existía siempre la naturaleza humana. Pero bueno, eso ya lo vemos. Entonces, el Hijo, por medio del Hijo, fue el que se hizo las cosas. Ahora vemos Colosenses también. Colosenses 1:16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él fue, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron creadas. Por el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Preguntas con esto, mis hermanos? ¿Cree que ya la paré con paralelos? No, mis hermanos. Esto tiene que quedar bien fundamentado
El que sigue, por favor. 1 Corintios 8:6, nueva traducción viviente. Seguimos con el mismo verso de Génesis, ¿eh? Pero para nosotros, dice Pablo, hay un Dios, el Padre. Y luego dice qué palabra usa Pablo, qué curioso, ¿va? ¿Por quién? ¿Por quién usa Pablo? ¿Sí? ¿Por quién todas las cosas fueron creadas y para quién vivimos? Y hay un solo Señor, con esa mayúscula, Jesucristo. ¿Por medio de quién? Son dos cosas diferentes. ¿Por medio de quién? Una cosa es que yo sé la fuente, porque Dios lo pensó. Dios lo pensó. ¿Y quién lo hizo? Jesús. ¿Por medio de quién? Jesús fue el que lo hizo. ¿Sí? El ejecutor de los pensamientos de Dios, de los decretos de Dios. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Todas las cosas fueron creadas y por medio, otra vez, de quien vivimos. Eso también es filosofía griega y por medio de quién vivimos, pero ya lo veremos después. ¿Por medio de quién vivimos? Ahí le va otro paralelo. Aunque se pone bueno. El que sigue, por favor. Yo sé que a lo mejor no lo van a poder ver, pero es Juan 1, 3 al 12. Juan 1, perdón. Sí, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 3 al 12. Fíjese lo que dice Juan, haciendo un paralelo directo con Génesis, ¿va? Recuerde otra vez lo de las tinieblas y luz. Fíjese bien. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho, fue hecho. Está hablando del verbo. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Mas las tinieblas no la comprendieron. Y fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan, hermana Leti? No sabe. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. ¿Sí? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos los que creyesen en Él, perdón, para que todos creyesen por Él. No era Él la luz. ¿Quién no era la luz? ¿Quién dijo que Jesús lo vas a quejar en la iglesia? Juan el Bautista. Él no era la luz. ¿Sí? Sino para que ese testimonio de la luz. ¿Quién era esa luz? Jesús. ¿Sí? Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no recibieron. Mas a todos los que recibieron Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Se da cuenta de ese paralelo con Génesis? De cómo Dios apartó la luz de las tinieblas y cómo Jesús vino a resplandecer esa luz de las tinieblas, pero en el hombre. En el hombre. Entonces, es hermoso este paralelo con Génesis, directo, claro, con Génesis de lo que Dios hizo. Ahora, mis hermanos, también hay un simbolismo con Éxodo. Un tipo de Éxodo también. La que sigue, por favor. ¿A qué me refiero con Éxodo? Fíjese, Juan 1, 14 y 18, al 18, perdón. Ya que el verbo fue hecho carne, se encarnó. ¿Sí? Y habitó entre nosotros. Esa palabra, mis hermanos, no es cualquier palabra. Esa palabra que habitó y habitó entre nosotros quiere decir mucho. A ver, mis hermanas maestras de la escuelita, y si no me la responden, mis hermanas, híjole. ¿Cómo Dios se manifestó después de Adán y Eva? ¿Qué hizo Dios para habitar en medio de su pueblo? Hermanas maestras de la escuelita bíblica vacaciones 2023. El tabernáculo. El tabernáculo. Juan está haciendo una referencia directa a ese tabernáculo. ¿Sí? Ahí esa palabra, lo que quiere decir en sí, es que habitó en tienda con nosotros. O sea que ese tabernáculo se hizo carne. Me refiero a esa comunión, ya no era un tabernáculo. Dios descendió y se hizo carne. Esa santidad se encarnó. ¿Sí? Y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, ¿cuál Juan? Hermano Oscar. ¿Cuál Juan? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Juan el Bautista, este es el que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí. Fíjese bien, el que viene tras de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Pero ya vimos Lucas, ¿no? Ya vimos Lucas, el Evangelio de Lucas, ya lo vimos en los domingos. ¿Quién nació primero, Juan el Bautista o Jesús? Juan el Bautista. ¿Y cómo puede decir Juan el Bautista que él es primero que él? Porque está hablando de la eternidad, de esa naturaleza divina, ¿sí? Del Hijo, la eternidad de la segunda persona de la eternidad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Fíjese bien, versículo 17. Porque la ley de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Tanto como se encarnó, como que la cumplió a la perfección. Dios le dio la ley a Moisés, la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada. La voluntad de Dios perfecta. Siempre, por eso siempre hizo la voluntad de Dios. Porque Él era la voluntad de Dios. Él es la voluntad de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Otra vez, una distinción entre las dos personas de la Trinidad. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. ¿Sí? Como en sus piernas, sentado sobre sus piernas, lo que quiere decir. Él le declaró. Fíjese cómo dice otra versión. No sé si lo tengo ahí. Bueno, ¿le puedes dar la que sigue? No, no lo tengo. Fíjese cómo lo tengo ahí. Fíjese cómo lo traduce Juan 1:18 de la Biblia de las Américas. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo decía la versión de ahorita? El unigénito Hijo. La versión de las Américas dice el unigénito Dios. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver claramente esa divinidad. Ahora, el verbo, igual la palabra en acción, regresamos a Hebreos, ¿va? La que sigue, por favor. Regresamos a Hebreos. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, nos ha hablado ahora por su Hijo. ¿A qué me refiero a eso? Dios habló muchas veces al pueblo, su misericordia, su bondad, el castigo, todo. Bueno, Jesús es el último mensaje de Dios, el máximo mensaje de Dios a la humanidad. A eso se refiere también desde otro punto de vista, como esa palabra que Dios descendía, bueno, que Dios le daba al pueblo. Jesús es el máximo mensaje que Dios le pudo haber dado a la humanidad. En Jesús. ¿Sí? Entonces, la que sigue, hermano, por favor. Perfecto. Ese gráfico, mis hermanos. ¿Qué veíamos ahorita? Yo lo pienso, ahí, por eso se ve como un humito saliendo de la boca. Yo lo pienso, tengo la canción en mi mente. Después la escribo. Y ya como que está parte, y es una expresión mía. Pero esa expresión es Jesús. Por eso ese último gráfico representa a Jesús sentado en el seno del Padre. Él es la acción del Padre. El verbo del Padre. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, mis hermanos. Vamos a pasar hacia el texto. De verdad no tengo preguntas. Si viera cómo estaba yo ayer. Híjole. Sí. Ahorita voy a tocar ese punto. Sí. Sí, ahorita lo voy a tocar. ¿Preguntas? ¿De verdad no tiene ninguna? Qué bárbaros. Ando on fire hoy. ¿El que sigue? Volvemos al texto de primera de Juan. Perdón, de Juan. Del Evangelio de Juan. ¿Qué dice el texto? En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué nos enseña ese versículo, mis hermanos? Ya que sabemos qué es el verbo, ya que sabemos, no nomás qué es, quién es el verbo, ya sabemos a qué se refiere con el principio. Entonces, uniendo las dos cosas, eso es escudriñar la Biblia, eso es escudriñar. Uniendo las dos cosas, ¿qué nos dice Juan? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? ¿Qué nos quiere revelar Dios en esa primer oración del pasaje? En el principio era el verbo, número 1, la preexistencia del Hijo antes del comienzo del tiempo. Jesús, bueno, el Hijo
Es que sí, hay que definir muy bien eso. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ya existía desde antes de la fundación del mundo. Desde antes del tiempo. Quiero que vean, mis hermanos, cómo, y me está pasando ahorita a mí, cómo a veces hablamos y testimonio y lo que quieran, y estamos hablando bien incorrectamente teológicamente hablando. Pero bueno, hay que corregir esas cosas, mis hermanos. Para eso es este estudio. No nomás que se lo lleve y ya sepa más, sino para que conozca a Jesús más, lo ame más y corrijamos nuestra manera de vivir, hasta nuestra manera de hablar. Entonces nos enseña, mis hermanos, que el Hijo ya existía desde antes del comienzo del tiempo. ¿Qué nos enseña también? Que el Hijo no fue un ser creado. ¿Por qué? Porque si Él hizo todas las cosas, si Él estaba antes del tiempo, si Él hizo todas las cosas, Él no debe estar atado a la creación. Debe estar por fuera de la creación para poder haber sido creador y sustentador. Entonces, el Hijo no fue un ser creado. Él ya existía desde antes del comienzo. El tiempo comenzó cuando se creó la creación. Acuérdense que antes había eternidad y de repente en la eternidad, ¿sí? ya lo he mostrado así, Dios hizo un paréntesis y le llamó tiempo, ¿verdad? Pero ese tiempo tiene un comienzo y tiene un final. ¿Sí? Ya no lo han ilustrado de esa manera, mi hermano pastor. Entonces, antes del comienzo del tiempo, en esa eternidad, ¿verdad? Antes de que comenzara, el Hijo ya existía. No es un ser creado. ¿Sí? El Hijo fue antes del tiempo, el Hijo es eterno. Eterno. Eso es lo que nos enseña Juan cuando dice en el principio era el Verbo. Y luego Juan, bien interesante, el que sigue. Juan, bien interesante, fíjese lo que hace. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, Juan nos quiere dejar bien en claro, ¿verdad? Que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo, estaba desde antes del comienzo del tiempo. Y no más eso, que estaba con Dios. Ahorita lo vamos a ver. La que sigue, por favor. El Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Qué nos enseña? Dos cosas. Número uno, que el Hijo es una persona distinta a Dios Padre. Distinta a través, ¿qué nos referimos? Le salen muchas voces de repente, hermano. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Distinguibles. Grabémonos esa palabra, mis hermanos. Distinguibles, distinguibles, ¿sí? No distintas en su esencia, sino distinguibles, ¿sí? Porque era con Dios. Yo puedo decir que estoy con la iglesia. Eso me separa de ustedes, ¿sí? El Verbo era con Dios. Ahí están las dos personas. Distinguibles una de la otra. La Biblia las distingue una de la otra. ¿Qué también nos enseña? La palabra con, mis hermanos, en el griego es un idioma muy específico. Nosotros usamos con, por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy con lo que les acabo de decir, ¿no? Yo estoy con la iglesia. Pero también puedo decir, yo estoy con mi esposa. Pero si en el español yo quiero decir que estoy, para hablar de una relación más íntima, en el español yo tengo que decir, yo estoy en una relación con mi esposa. Tengo que explicar todo eso. En el griego había palabras específicas según lo que se quería expresar, palabras específicas refiriéndose al con. Y ellos tenían una palabra específica para hablar de esa comunión íntima. Y esa es la palabra que está ahí. Esa palabra en el griego con está hablando de una relación íntima. ¿Sí? Entonces, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, en una relación íntima entre el Hijo y el Padre. El Hijo existía en una perfecta comunión con Dios, el Padre, antes de que todo fuera hecho. Antes de que todo fuera hecho. La que sigue, por favor. Vamos a saltearnos ese, por favor. Pero anótelo. Regrésalo, por favor. Proverbios 8, 27 al 30. Básicamente ese versículo es un proverbio, mis hermanos, que personifica la sabiduría. Es muy bonito. Lléveselo de tarea, léelo en la casa. Proverbios 8, 27 al 30. Proverbios 8, 27 al 30. ¿El que sigue? Ahora sí, el Verbo era Dios. ¿Qué más explicación necesita, hermano?
¿Le puede dar zoom? No sé, mi hermano Isaac, si me ayudan a darle zoom, porque si está un poquito lejos. ¿Qué puse ahí, mis hermanos? Puse un recorte de una Biblia en PDF que yo tengo del griego al español. Lo que ustedes están viendo es una traducción directa del griego al español, ¿sí? Y en el griego, mis hermanos, es bien interesante. Déjame lo quitar. El griego es bien interesante porque, fíjese, se lo voy a leer como dice ahí el griego. ¿Eh? En principio era, o estaba siendo el verbo o palabra en acción, y el verbo, palabra y acción, era o estaba siendo hacia Dios. Y aquí lo importante, mis hermanos, es esa última parte. En el griego está al revés. En español decimos, y el verbo era Dios. En el griego está, y Dios era el verbo. Todavía más enfático, ¿verdad? Todavía muchísimo más enfático el que estuviera al revés, ¿sí? Un poquito más para allá. Ahí está. Y Dios era, o estaba haciendo, la verbo o la palabra, ¿sí? Entonces, que los testigos de Jehová, ahorita no me voy a meter en qué creen ellos, explicar las diferentes, no me voy a meter en eso, ¿sí? Pero ese texto ellos dicen otra cosa y bla, bla, pero el texto en el griego, literalmente la traducción es más claro que en español todavía. Dios era el verbo, era la palabra, ¿sí? Cuando hablamos de que Jesús estaba hablando, perdón, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Dios eterno y preexistente, no una criatura creada. Colosenses, el que sigue, por favor. Colosenses 2:9. Fíjese qué texto, ¿ah? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿En quién? En Jesús. Toda la deidad, toda la plenitud de la deidad, completo, no un cacho de Dios, no la mitad. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente, en carne, en Jesús. Filipenses 2:6. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. ¿Sí? La palabra igual se traduce como igual en cantidad o calidad. Es una referencia inequívoca de la deidad de Cristo. Él existía por toda la eternidad en forma de Dios y siendo igual a Dios, en todo sentido. Incluso cuando se despojó de sí mismo y se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Cuando se despojó de sí mismo, no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios porque tenía las dos naturalezas, ¿sí? Sino que simplemente se despojó de los privilegios de la deidad, pero no de la deidad en sí misma. Es lo que veíamos en Lucas, que Jesús nunca usó su poder como segunda persona de la Trinidad. Nunca. Siempre estuvo bajo la sujeción del Padre y por la unción del Espíritu Santo sobre él. Sí, eso ya lo vimos en Lucas, quedó bastante claro. Por último, así nomás rápido, mis hermanos. La divinidad del Hijo en el Antiguo Testamento. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ahí está. 2 versículos que hablan de la divinidad del Hijo en el Antiguo Testamento, porque eso no es algo que se inventaron los apóstoles. Isaías 9:6, ya lo sabemos, porque un niño nos es nacido. Ahí está hablando de un niño físicamente, carne, ¿va? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Sí? Ahora, el que se le nombre Padre no busca confundir las dos personas de la Trinidad, sino enfatizar dos aspectos importantes de la venida de Jesús. Primero, que Él es desde toda la eternidad. Él ha sido el origen, la fuente y el sustentador de todas las cosas. Número 2, desde el principio, Él ha sido el proveedor y protector de su pueblo. A eso refiere que ahí use la palabra Padre, no que esté confundiendo las dos personas de la Trinidad. Está hablando de esa posición. Y Miqueas 5:2. Mas tú, Belén, Efrata, pequeña, para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, con esa mayúscula, en Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días del siglo. Como alguien que iba a nacer, iba a tener sus salidas y entradas desde el principio de la creación.
Tenía que ser Dios.